mirá. El tiempo, la verdadera ganancia del gobierno. Finalmente, el oficialismo consiguió que no se firmara el dictamen y se pospusiera el debate de la reforma del impuesto a las ganancias en el recinto. Los gobernadores cumplieron un rol fundamental en el freno del proyecto. De todas formas, la oposición vuelve a la carga y asegura que van a hacer lo posible para intentar discutir la ley la semana que viene. El presidente nos planteó la necesidad de convocar a los distintos sectores involucrados en esta discusión del impuesto a las ganancias, a buscar un acuerdo. Sería importante que el gobierno convoque. Ayer comenzó una charla de trascendencia con la CGT y desde el Senado se le dio también mandato a Pinedo para que dialogue con el presidente de la Nación para impulsar un diálogo para salir de esta situación compleja. Creemos que hay algunos pisos de acuerdo ya establecidos. La CGT probablemente mañana haya una reunión ya más formal. La pelota está hoy del lado del gobierno. La salida debe ser un diálogo institucional con los actores que tienen que ver con este tema. Si usted habla de ganancias, tiene que ver primero con los trabajadores. Más que reuniones para la foto, lo que vamos a hacer son reuniones de trabajo. Desde el propio sector de Pichetto dicen que el gobierno no está cumpliendo, que está llamando a los sectores por separado. Ya de mañana te diría que el presidente Mauricio Macri se reunió a solas con Hugo Moyano. No es un dato para nada menor. El Frente para la Victoria, el PJ, le está exigiendo al gobierno acordar la ley en 7 días. Lo que estamos haciendo con lo que hoy se presentó y se aprobó en esta Cámara es básicamente que se garantice que se haya una mejora para los trabajadores y si no, obviamente, vamos a darle media sanción a la ley tal como vino diputados. Ayer no se logró el dictamen porque hay senadores que siguieron el lineamiento de los gobernadores. Hay muchas posturas contradictorias incluso. Hablar de la oposición me parece que es un concepto que resume posturas que han sido contradictorias y que justamente al querer unificarlas se generó ese proyecto inviable que hoy tiene media sanción. Necesitamos un dictamen con 5 firmas, que era un lejos lo que podíamos hacer. El sector europeo venía planteando críticas a este proyecto. El Frente para la Victoria hizo una movida a último momento. Hoy circuló la versión de que iban a reemplazar propios miembros del Frente a la Victoria de la comisión para obtener el dictamen, cosa que me parece muy autoritaria, sacar a un senador de una comisión por el hecho de que no acompaña al resto del bloque. Esta movida que hace el Frente para la Victoria va a lograr seguramente que tenga 2 firmas más. Y le van a faltar 2 firmas más para poder llegar a las 9 que le permita tener un dictamen de mayoría y ahí sí quedar en condiciones de pasar al recinto. El Senado también está siendo fuertemente tensionado por los gobernadores que tienen una situación muy difícil en lo fiscal. Sabía que podíamos tener incidentes en el bloque, pero creí que con algunos de los potencialmente de aliados que tenemos en esta temática íbamos a poder superar este corte. Es evidente que el gobierno tiene la intención de mejorar el impuesto a las ganancias. Esta convocatoria va a integrar a todos, a los senadores y también a los diputados. Y en esto Sergio tiene un rol muy importante. La propuesta que el gobierno hizo en su momento es muy pobre, hay que mejorarla. El gobierno quiere hacer un acuerdo, obviamente va a tener que hacer con algo distinto a lo que se propuso. Bueno, después de tanto tire afloje, hubo una reunión secreta, Débora. Claro, por eso cambió. ¿Te acordás que era un impostor hace 48 horas? Y ahora Massa, Sergio. Ventajita, y ahora es Sergio, un diputado muy importante dentro del bloque ¿Y del Massa Frente de qué lado Renovador. está? Bueno, está del lado que le conviene jugar a él. Él está haciendo política y quiere ver su proyección para la elección de medio término y eventualmente para las presidenciales de 2019. Hubo una reunión, sí, efectivamente, después del fracaso que tuvo el gobierno en diputados, cuando los bloques opositores votaron el proyecto por mayoría, se reunieron finalmente con Sergio Massa y trataron de llegar a puntos de acuerdo. Van a ver si sacan un proyecto de consenso. ¿Julio? No. Yo creo que fue un proceso importante donde la oposición dijo, bueno, apoyamos a veces y a veces no. Esto es la democracia. Y es cierto que la agresión del gobierno que se inicia cambia y terminan de impostor a Sergio. Es la madurez. Me parece que es muy positivo y que salimos del dogma y entramos en la duda y la posibilidad de construir juntos. Ahora, yo me fui unos días y leía las noticias de afuera y estaba Massa con el kirchnerismo. Se metió en la campaña. Pero para, claro. ¿Quién los unió? No, yo creo que la oposición... Massa tenía un proyecto. El kirchnerismo pasó de ser gobierno a votar el proyecto ajeno. Me parece que los unió la urgencia, pero al kirchnerismo. Eso no nos cambia. Yo creo que lo de Massa fue importante. ¿Sí? Sí, fue muy importante. Y además termina en esto, lo acepta el gobierno. Este diálogo es generado por una propuesta que puede ser exagerado o no,
pero que sirve para ponernos en otra dimensión de la relación. Ahora lo veo ahí a Peña y después a Frigerio. A Frigerio y es la foto de lo que es Cambiemos, ¿no? El ala mucho más política que tiene Frigerio y después Peña que es... Exactamente. Es el marco. Fue así, terminó ganando, que no tienen nada que ver, terminó ganando el ala política, claro. se dieron cuenta que había que hacer política. No ganó el ala política, ganó la necesidad de la política. Claro, falta política, porque nadie puede alegar su propia torpeza. Claro. Las sesiones ordinarias terminaron el 30 de noviembre y empiezan el 1 de marzo. Entonces, a lo mejor el gobierno sabía que de alguna manera iban a llamar a sesión especial porque tenían número, pero si todo esto que ahora se está haciendo lo hubiese hecho Macri mucho antes, reunirse con los gobernadores, con los sindicalistas, con los diputados, con los senadores y decir, queremos reformar el tema de ganancias, hubiera salido un proyecto de consenso. Pero perdón, Chiche, ya diciembre fue un mes donde el Congreso no actuó del mismo modo, porque durante el año se produjeron muchas leyes, Cambiemos tuvo que reformar muchas ideas que tuvo a través de modificaciones que hizo Frente Renovador, pero ¿qué tuvimos en diciembre? Reforma política caída. Electoral, el Senado, electoral. todo. Después le mete el Senado por la ventana el tema de la emergencia social, que hoy se transformó en ley. Un proyecto de Abal Medina. Eso es muy importante. Y el tercero es ganancia, algo cambió. Sí, por favor, Felipe. Este año nosotros votamos 20 proyectos importantes. De los 20 proyectos importantes, la gran mayoría eran enviados por el Poder Ejecutivo. De esos 20, nosotros votamos 18 a favor con muchos cambios en el articulado, muy importantes, que no podemos hacer por cómo está la composición de diputados, pero 18 votamos la ley que envió el Poder Ejecutivo. En 2 casos no lo votamos y votamos igual que el Frente para la Victoria, que fueron la doble indemnización, que fue inmediatamente vetada, ¿se acuerdan? Sí, que se le llamó la ley contra los despidos, en el mes de mayo, y ahora el proyecto de impuesto a las ganancias. El problema central que nosotros tuvimos un problema central. 2 horas antes de la votación, 1 hora y media antes, no sé cuánto, se acercó el grueso de los bloques, es decir, los jefes de los bloques, 13 bloques, muchos chicos y algunos grandes, que se pusieron de acuerdo en el proyecto de ley, se acercaron a la gente del oficialismo en el Congreso y le dijeron, estamos a tal distancia de costo fiscal, achiquemos los dos, si ustedes suben, nosotros bajamos y votamos toda la misma ley. Y nosotros sabemos que el pensamiento, sobre todo los diputados radicales que tienen más experiencia política, y lo que había era una orden por teléfono permanente de Casa Rosada de no. Ellos vieron venir el error que habían cometido, vieron venir de a poco fueron viendo venir que esto iba a tener muchos votos, tuvo 141 votos, y entonces el presidente eligió, perdiendo la primera batalla, o si querés la segunda batalla, porque perdió una batalla en el Senado con la ley electoral, ¿te acordás? Pero nosotros votamos a favor. Con el voto electrónico y todo eso. Ahora, el presidente enseguida rompe, ¿viste el vidrio que dice en caso de emergencia rompa acá? Enseguida vio la emergencia, rompió ahí y salió a acusar a distintos tipos. Además, los asesores ni googlen para decir quién es quién, etc. Pero quiero decir que nos acercamos mucho. ¿Sentís que fue injusto con ustedes? ¿Con el Frente Renovador? No, siento que fue flojo como presidente en ese momento. Hay que tener templanza. La templanza es un tema muy complicado, pero al presidente hay que exigírsela. Y si no la tiene, que la invente, por algo es el presidente. No puede uno salir a romper todo por una batalla perdida, que es una batalla, no la guerra, porque viene el Senado, en el Senado influye... Me gusta que lo diga vos eso, porque vos sos un tipo recalentón. Sí, bueno. Vos hubieras dicho cosas... No creo. No creo que sea calentón, Con el intendente Pergamino tenía unos kilos. Bueno, digo, uno puede ser calentón, pero después cuando se prenden las cámaras tiene que... A veces calienta igual, pero tiene que tener templanza. Y además las reglas de juego son esas. Ahora, lo que quiero dejar, y ya lo dejo en claro esto. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia no es el costo fiscal. El 29 de noviembre, hoy leí la versión desgrabada, la versión que graba el Congreso, Alberto Abad dijo que el proyecto nuestro, que era un proyecto más costoso que el que presentamos, porque era un proyecto que ponía 48.000 pesos de mínimo y ahora es 44.000 de mínimo, o sea, es más liviano. Y además tuvimos otros cambios que no los voy a aburrir para decirles, pero que lo hacen más liviano todavía fiscalmente. Que el proyecto nuestro valía más o menos 100.000 millones de pesos. Y
el de 80 y el de 48. Y ahora dice que el de 44 vale 130.000. Y en un material que le mandó a los gobernadores diciéndole cuánto iban a perder, decía que el costo total, no de los gobernadores, el total era 65.000, que es el verdadero. 65.000 millones vale el costo de nuestro proyecto, ¿no es cierto? Ellos dicen que no, entonces nosotros tomamos cifras de ellos en cuanto a cuánto puede dar los impuestos que propusimos. Que son los impuestos a los que ganan plata sin tener las 8 horas diarias de un laburante. Sí, a ver, por favor, sí. Y tomamos las cifras de ellos, y las cifras de ellos Felipe, nos dan una cifra que cierra. Había un señor que... Entonces, hay un ¿sabe señor... qué? Esto es terrorismo. Hay un señor que se llama Baglini que dijo el famoso fiscal. teorema de Baglini. Cuanto más cerca estás de ser gobierno, más responsable. O sea, que hay que mentir porque Y uno esto se llega al en gobierno. el Vamos a peronismo de cambiar, estos días no se ha cambian nada. quedado en absoluta evidencia. Los gobernadores, que son los que gobiernan sus territorios y tienen que dar respuestas a sus electores, le han puesto límites hoy en día a la barrabasada que hicieron los compañeros peronistas en diputados. Y esto es lo que ha ocurrido. Votamos un presupuesto que previó 27.000 millones de pesos en menos en función de lo que iba a ser la modificación de impuestos de la ganancia, y te sacuden por abajo un proyecto que te revienta las cuentas fiscales. Y los gobernadores han tenido que salir a poner la cara porque son los que gobiernan. Felipe gobernó y ya no gobierna. Vos Y estabas cuando, no vos quiero. estabas cuando Alberto abatió estas cifras. Yo estaba, obviamente, pero lo que digo, lo que hicieron ustedes, de golpe ahora los desdibujó, Felipe, los desdibujó, quedaron hechos, quedaron como unos improvisados. Hay un horizonte, una especie de paisaje, ¿un paisaje qué es? Le llamo paisaje a algo que uno acepta como parte de la realidad, ¿no? Es el paisaje. ¿El paisaje cuál es? El centralismo, el unitarismo desde el punto de vista de la caja. 70 para el gobierno nacional, 30 para las provincias. Algo que ha generado quejas durante muchísimos años, sobre todo contra el gobierno anterior, sobre todo del macrismo, sobre todo del radicalismo, etcétera, ¿no? Y de mucha gente, y con razón. Muy bien, eso se acepta. ¿Sabés qué es eso? Eso es un gran disciplinador de gobernadores. ¿Qué es un disciplinador? Es algo que no necesito amenazarte, que vos solo te vas a limitar. Vos te vas a callar y vas a saber que eso no se mueve. Por lo tanto, que son las transferencias discrecionales, las que decide Macri. Y entonces la obra pública, hacer tal puente, hacer la ruta, dependo de Macri. Entonces tengo que salir a decir esto. ¿Por qué? Porque me disciplinan con la realidad. Entonces digamos las cosas como son. Los gobernadores están apretados, no dicen lo que quieren. A confesión de parte, relevo de prueba, fue gobernador, dicen ¿no? lo que necesitan. No. Estoy hablando de los gobernadores hoy. No seas tramposo. Dicen lo que necesitan por esta situación. Entonces, esta es la verdad. Y por el otro lado, señora Abad, ese terrorismo fiscal pasa de 100.000 a 130.000 y no rebaja como rebajamos nosotros. Ahora sí, diputada, por favor. Sí. No, yo no pienso igual. Durante la época del kirchnerismo sí hubo un disciplinamiento. Inclusive el gobernador de mi provincia estaba totalmente disciplinado. Y creo que varias provincias fueron de esa forma. Hoy en día estamos, y gracias a Dios, se va a poder seguir discutiendo y poder seguir acercando, y los senadores van a seguir discutiendo este proyecto para poder llegar a un acuerdo la semana que viene, donde se va a presentar un proyecto más cercano a la realidad. El debate se generó a último momento, y diputado, fue así, a último momento totalmente se abrieron las partes y nos mostró una figura en donde quien era ministro de Economía hasta hace muy poco, que se negó rotundamente y que hablaba que el impuesto a la ganancia solamente afectaba el 8% de la población, ahora era lo más importante y que tenía que ser sancionado. Una foto, la verdad, una foto que a todos los argentinos nos ha dolido. Ahora, sí queremos, por supuesto, el tema de ganancia, pero queremos un proyecto que sea más acercado a la realidad y que puede ser aplicable. Decía el 8, pero Brancay nos dice el 3, diputada. Alguien nos miente, ¿no? Lo que digo, más allá de la pelea política. A mí la pelea política realmente ya me está empezando a aburrir. Creo que a la gran mayoría de la sociedad, que ese Kicillof, que que el otro, ya todos sabemos de la impostura, de los que fueron ministros de Economía y no hicieron nada. Una vergüenza. Es aburrido. Esos ministros de Economía que ahora dan cátedra de ganancias. Lo que digo es, falta un gesto del gobierno para la clase media. Hubo gestos,
para todos y buenos gestos. Hubo gestos para los gobernadores con la coparticipación, hubo gestos para los piqueteros con 25.000 millones de pesos, los sindicatos con el tema de las obras sociales. El campo está faltando un gesto concreto para una clase media que tuvo aumento de luz, aumento de gas, aumento de colectivo, aumento de tren, devaluación del 60% e inflación del 40%. Tarifazo. Entonces, ¿Para que el diputado no ha hablado? Diputado Quinteros, lo escucho. Vale decir que la discusión fiscal en la República Argentina arranca cuando el gobierno nacional, discrecionalmente, con un DNU, le transfiere, sobre pretexto de la transferencia de la Policía Federal a la ciudad autónoma, recursos coparticipables sin que ningún gobernador, hablo desde la provincia de Buenos Aires, sin que ningún gobernador diga, esta boca es mía. Cuando la provincia de Buenos Aires, en la torta de coparticipación, es la que menos recursos recibe. El fondo del conurbano bonaerense, que es el que estamos reclamando, que la gobernadora lo reclamó en forma judicial, tiene un techo. Bien, ese techo se impone en la época de Duhalde. Traba ese fondo en 650 millones. Ahora fíjense un detalle. Córdoba recibe del Fondo de Reconstrucción Histórica del Conurbano Bonaerense más de 4.000 millones de pesos. La provincia de Buenos Aires sigue recibiendo 650 millones de pesos. Cuando el presidente toma el dinero y dice, voy a transferir la policía, hecho que ocurre 9 meses después, toda la torta de coparticipación genera una queja, pero incipiente. Ahí ningún gobernador vino a la capital a decir, ¿por qué no redistribuyen con nosotros? Ahí Buenos Aires se calla la boca. La inequidad fiscal. Coparticipación. Ahora, recién la diputada decía algo que es cierto. A ver, decía Kicillof no quería discutir, cosa que ya sabemos, porque decía que era un problema del 8% de los trabajadores. Ahora, yo lo que le quiero decir sinceramente es que Prat Gay fue más lejos que Kicillof, porque Prat Gay nos estuvo diciendo durante todos estos meses que el problema de ganancias era un problema del 3% de la población económicamente activa. Porque además yo creo que el gobierno tiene una salida muy, elegante frente a esta situación de tensión política que se ha generado, que es, por ejemplo, y no necesita pasar por el Congreso, darle un gesto a los monotributistas, que son más de 3 millones de trabajadores, y subirle de 400.000 a 800.000 o a 600.000, porque esa es la discusión. ¿Qué es lo que hace ese proyecto? Pero lo podría hacer por decreto, lo puede hacer Abad. ¿Cuántos son 3.100.000 monotributistas que pasan al régimen general? Porque no puede ser que tenga para facturar 400.000. No, que nosotros nos olvidamos. Ustedes saben que yo soy peronista, pero nos olvidamos de dónde venimos. Nos olvidamos de la crisis que recibe este gobierno. Y las reformas tributarias se deben hacer en tiempos de bonanza. El gobierno kirchnerista tuvo muchos años de bonanza como para hacer una reforma en serio. Y no la hizo porque lo único que quería era hacer caja. Y nadie reclamó que se hiciera verdaderamente una reforma tributaria. Ahora estamos metidos en este lío con un gobierno que no aparece lo suficientemente fuerte. El presidente se olvida que es el jefe supremo de la nación y así lo marca la Constitución. Y no muestra esas características que yo por lo menos quisiera verle, ¿no? Lo veo hasta con la voz quebrada frente a estas situaciones. Y es una situación muy seria. Estamos metidos en un lío en el que tanto, a mi criterio personal, oposición y oficialismo no están actuando a la altura de las circunstancias y de la gravedad del momento histórico. Pero, perdón, Santiago, porque decía la diputada, no es un tema tan importante. Diputada, si usted recorre... No, yo no. No, pero porque lo ponen en un plano como que la gente puede esperar. Acá tenemos jubilados, acá con ir a cualquier departamento de recursos humanos de cualquier empresa todos los meses, usted tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque la gente por paritarias gana más y gana menos cuando va a cobrar por el maldito impuesto a la ganancia. Horas extras, la gente dijo, no las hago. Feriados, no los trabajo. Entonces ustedes están tratando el tema como si hablaran de sueldos de 400.000, 500.000 pesos. Y me parece que es un tema, pero es un tema urgente. No, bajo ningún aspecto. Estoy convencida de que se tienen que dar respuestas a la gente. Estoy totalmente 40% convencida. de inflación. No estoy bajo ningún aspecto menospreciando o disminuyendo las necesidades de la gente. No es así. Lo que yo he planteado sinceramente es que tendríamos que haber sí debatido mejor y no sacar el tema antes. Totalmente de acuerdo. Quizás no era el momento
ahora en diciembre, pero se lo tendría que el haber gobierno planteado se olvidó de antes. que es minoría en el Congreso. Perdón, con todo respeto, quienes hemos presentado proyectos sobre ganancias, espero que este proyecto salga para los trabajadores, porque nunca es el momento, nunca hay plata para los trabajadores. Resulta que hubo para las mineras, hubo para los buitres, hubo para las grandes exportadoras, hubo para a las eléctricas perdonarle su deuda, por ejemplo, y resulta que el trabajador tiene que seguir esperando, o el monotributista o el jubilado. Me parece que este es el momento de las discusiones políticas. Desde el punto de vista económico, los gobernadores, yo no lo escuché pegar el salto cuando le perdonaron a las mineras o cuando le sacaron impuestos a las grandes exportadoras. Pero ese es el tema. La ley del cheque. Deberían salir hoy a pedir mayor coparticipación los gobernadores y la ley del cheque que se reparta coparticipadamente, no el 70-30 como se está participando ahora. Si lo quieren resolver políticamente, lo resuelven, pero que no siga esperando el trabajador. El país está fundido. Y entonces, pero si tirás la sábana, la frazada para un lado, se descubre del otro. Entonces, lo que hay que tener es... Si necesitaban plata, ¿para qué les estoy haciendo uso de la palabra. Senador, estoy en uso de la palabra. Perdón. En todo caso, pídame una interrupción. A ver, adelante. Lo que te voy a... A mí me interrumpiste. Una pequeña chanza. El país está fundido. No le echemos la culpa a uno al otro. El país está fundido con el 32% de pobre. Esto es gravísimo lo que ocurrió en el país. Razón por la cual lo que hay que tener es equidad, criterio y racionalidad. Y esto es lo que hay que tener. Más te voy a decir una cosa. Yo digo dos cosas. Te voy a decir. Primero, el gobierno le erró en la oportunidad de habilitar el tratamiento en extraordinaria. Porque se supone que si lo habilitaste lo tenés cerrado. Se olvidó de que es minoría. Lo tenés cerrado. Creyeron que de 3 proyectos no se iba a apoyar. Es probable. Puede ser. Le erró el gobierno en esta cuestión. No cabe la menor duda, esto es así. Hoy estamos pagando la consecuencia de haberle errado una decisión de marketing y no política, qué sé yo, si la política o el marketing se metió en esta cuestión o no se metió en esta cuestión. Pero lo cierto es que hay que tener prudencia y en esto reconozco a favor que hay otro peronismo. El senador Pichetto ha sido el gran arquitecto de, como dijo Felipe, el peronismo acompañe casi todas las iniciativas del Ejecutivo. Ahora, frente al año preelectoral, le sale, ¿viste? Se babean, se ponen el babero, agarran el tenedor y el cuchillo. Por favor, escuchemos al... ¿Quién dijo cuando empieza el año electoral? Esta tesis de que empezó el año electoral implica que la agresión da votos. Y si el gobierno se bajó de la agresión, es porque la encuesta demuestra que agredir no da votos. Así que pelearse no implica que empezó el año electoral, sino que yo creo que la debilidad central de Macri es no concebir a la convocatoria al diálogo como un elemento que fortifica y no debilita. Él cree que lo debilita, y ahí sí se debilita. Pero tiene que ser una discusión seria. Hoy un gobernador, hay 16 gobernadores que están en contra de este proyecto. Un gobernador me decía, la necesidad está, como yo decía recién, falta el gesto para la clase media y para los trabajadores, por eso hoy se reunieron Macri y Moyano, pero el impuesto al dólar futuro dura solo un año. El impuesto a los plazos fijos puede generar mucha ilusión. Digo lo que me decía un gobernador. El impuesto a los LEVAX no tiene en cuenta que las tasas de interés está bajando. El impuesto a la minería la habían sacado por pedido de La Rioja, de San Juan y de Catamarca y ahora lo vuelven a poner. No, por pedido de la minera lo sacaron. Por pedido de la minera lo sacaron. Todo el capítulo, El pedido vino de afuera. ¿Qué pasó con el fuego? No vino de adentro, vino de afuera. Por favor, Felipe, sabés muy bien que Gioja, que está bien calladito, escondido, lo pide. Porque para Gioja vos vas a... Gioja votó a favor de la ley. Bien, pero Gioja votó a favor de la ley y en contra del artículo que grababa las mineras y a favor de la ley. Los tres gobernadores Gioja quería que saliera la ley. Hay un tema. Si vamos a discutir si la minería es responsable en la Argentina, es un tema. Pero que para esas provincias que no tienen demasiadas diversificadas sus matrices productivas, la minería es importante. Mira, eso no hay duda. No seamos hipócritas. Yo no niego. Después En primer lugar, no soy discutamos ningún el control hipócrita. a las mineras. En primer lugar, no soy hipócrita y conozco el tema de la minería. En segundo lugar, la minería estuvo descontrolada durante mucho tiempo. Y de golpe, sin que nadie supiera, le bajaron a cero las retenciones. ¿Vos te acordás Era que no una le cifra podían cercana entre 4.000 y 5.000 millones de pesos anuales. porque era al revés. El MENE les ¿Quién dio dice todas cuándo las empieza el año posibilidades a las electoral? mineras. ¿Por qué hace un mes una ley muy controvertida, muy difícil, que es una reforma del Estado de hecho para grandes obras, que es la ley de participación público-privada?
que se discutió y es una ley que permite apartarse de las normas del Estado para las contrataciones y las licitaciones y tener una nueva norma, que es esa ley, para las grandes contrataciones entre el Estado y las grandes empresas privadas, obviamente, para grandes obras. Esa ley, que fue muy discutida dentro de mi bloque y dentro de todos, terminó siendo votada a favor. La pregunta es, ¿no había empezado la campaña electoral hace un mes? No tanto. En cambio, ahora sí empezó la campaña electoral. ¿Quién decide cuál es la fecha de largada? ¿Por qué ahora nosotros estamos en campaña electoral y en ese momento no? Porque me parece que la iniciativa... La pregunta es, ¿qué es lo que duele? Lo que duele es que no se acordaron que habían hecho una promesa a los trabajadores de bajar el tema. Y lo que duele también es que no quieren admitir cuál es la realidad. La realidad es que ellos no admiten los impuestos que nosotros ponemos. ¿Por qué fueron tan por 21.000 indulgentes con los millones de juegos, pesos? Felipe? Y nosotros sí. Ese es el tema ideológico de fondo. Felipe. Ese es el tema de fondo. Por eso ahora inventan el costo de 130.000, etcétera. Nosotros defendemos a millones, 1 millón y pico por lo menos, y ellos defienden a, suponete, 10.000. Bueno, ¿por qué pagaron en enero los 75.000 millones de pesos sin chistar a los tipos que habían comprado el dólar en septiembre, octubre? ¿Por qué? ¿Por qué no le pusieron en extraordinarios un impuesto? Aquí hay muchos